Diga buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cuántos están disfrutando ese clima que se vino? ¿Salieron ayer? ¿No salieron? ¿Han estado caminando afuera? ¿Están aprovechándolo o no? Sí. Ok. Bueno, quiero decirles que Dios está a punto de hacer algo heavy en Cypress Español. Y yo quiero que usted no se quede ahí. De hecho, ¿cuántos estuvieron con nosotros el viernes pasado en la noche? Tuvimos una noche de adoración y oración lindísima, donde el Espíritu Santo se movió. No se quede ahí. Es una vez al mes que estamos haciendo esas noches de adoración. No la promocionamos mucho porque queremos que lleguen solamente las personas que verdaderamente quieren estar ahí de corazón, ¿verdad? Entonces, sí les dejo saber que Dios está haciendo algo muy hermoso en esta iglesia, muy interno y muy profundo, y usted es parte de eso. Así que quiero también motivarlo. Esa mesa allá afuera, hay 100,000 comidas que tenemos que preparar para esos niños. No tienen familia, terminaron en un orfanato, y nosotros podríamos ser las manos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús, de Dios, para que esos niños reciban familia, sientan ese amor, ese cariño, ese calor familiar desde lejos, pero que lo sientan. O sea, entonces, por favor, tener eso en mente. Y como lo dijimos, hoy vamos a empezar una nueva serie, pero sin no quitar la atención de algo muy importante que está a la vuelta, que es bautismos. Yo sé que no es uno de nuestros grupos pequeños. Hay una personita que ya tomó la decisión y en esta próxima ronda va a bautizarse, y así espero que usted también motive a los suyos a la par suya que no hayan tomado ese paso. Las personas que necesiten bautizarse, también es un próximo paso. Tenemos toda una mesa para eso allá afuera para tomar eso. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas que de hecho nos va a llevar todo este mes, y al final de este mes esta misma serie nos va a introducir a lo que nosotros le llamamos Semana Santa. Imagínense cómo se va el tiempo de rápido, que ya estamos hablando de Semana Santa, estamos hablando de Easter, ¿verdad? Que está a la vuelta, y hemos empezado y vamos a iniciar hoy esta serie que le hemos puesto Cara a Cara. Ok, y estaremos caminando a través de diferentes encuentros que sucedieron en el Nuevo Testamento, donde personas tuvieron un encuentro cara a cara con Jesús. Nos va a ser necesario hacernos las preguntas como, mira, en ese encuentro, ¿qué fue lo que sucedió? O ¿cómo fue que sucedió ese encuentro? O ¿qué podríamos aprender de ese encuentro? O ¿qué debería yo cambiar, ¿verdad? Para que probablemente me suceda a mí ese encuentro en mi vida también, ¿verdad? ¿Cuántos aquí vinieron para que Jesús los tocara? ¿Cuántos vinieron aquí para que Dios les hablara? Ok, entonces es importante de que yo venga con un corazón dispuesto. Ahorita en esta predicación vamos a hablar un poquitico de eso, de mi corazón, cómo viene dispuesto, no viene dispuesto, pero quiero pintarles una imagen en la mente, preparar el escenario para que ustedes puedan entender mejor esta historia, ¿verdad? La ciudad donde ocurre el encuentro que vamos a hablar hoy, sucedió en una famosa ciudad localizada en una ruta de comercio. Una ruta que se usaba mucho para pasar comercio de un lado al otro del mundo, ¿verdad? Y la mayoría de los países que estaban al este de esta ciudad era casi que obligatorio cruzar por esta gran ciudad llamada Jericó. Yo quiero recordarles a ustedes, a ver, yo no sé cuántos ahí pueden ver o no pueden ver de este lado, lo pueden ver en la pantalla, pero ven ese puntito rojo, aquí abajo. Ese es Jericó, y a la pura par hay un puntito azul, y ese es Jerusalén. Entonces, ese es el lugar en donde sucedió esto. ¿Y por qué les pongo este panorama así? Para que usted vea ampliamente que Jericó era un lugar en donde pasaban muchos de los países de este lado del mundo, ¿verdad? Como Persia, para cruzar por ahí, para llegar y tener y hacer comercio o hacer negocio con países como Grecia, como Italia. Esto es Italia, aquí atrás, más aquí atrás es España, y todos esos diferentes lugares. Entonces, países así eran los que hay veces se extendían y tenían que pasar por Jericó para poder llegar a ser y desarrollarse como países haciendo negocio con otros. Entonces, Jericó era una de las ciudades más ricas en el tiempo de Jesús, ya que estaba situada en el Valle de Jordania. Algo que yo quiero que usted entienda es de que por qué todo el mundo cruzaba por aquí, y es porque aquí hay una estrecha larga de montañas, y de aquí para abajo también. Aquí es un llano, que es básicamente la única parte en donde se evitan cruzar todo ese montón de montañas y pueden cruzar fácilmente. Entonces,
Era una de las razones por qué es que todo el mundo cruzaba por Jericó, ¿verdad? Situada en ese valle de Jordania, literalmente usted está en Jordania, cruza el río Jordán y casi que inmediatamente se topa con Jericó. O sea, si usted lo puede ver aquí, esta línea azul es lo que hace la división de Jordania, ¿verdad? Y de Israel. Pero si usted está en Jordania y cruza el río Jordán, la primera ciudad que se encuentra básicamente es Jericó. ¿Okay? Yo no sé cuántos se recuerdan de esa historia que yo siempre cuento de que Josué llevó, ¿verdad?, a todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, a la tierra prometida. Inmediatamente cruzan el Jordán, y cuando cruzan el Jordán se topan con la primera ciudad que se llama Jericó. Las murallas de Jericó, ¿verdad?, marcharon alrededor de las murallas de Jericó, y las murallas de Jericó se cayeron. ¿Se recuerdan? Sí, no sé, como 5 gatos dijeron sí. Levante la mano si usted ha escuchado esa historia donde se cayeron las murallas de Jericó. Ok. Dios mío, Padre. Entonces, cruzaron, ¿verdad? Y se cayeron las murallas de Jericó. Ok, entonces usted pasa el Jordán, cruza Jericó, sigue, se encuentra en una ruta principal que lo lleva a Jerusalén. De aquí a aquí son como 55 minutos, que decíamos en el otro servicio es como ir de aquí a Dayton, ¿verdad? Entonces, cruzando Jerusalén, si usted sigue continuando ahí hacia el oeste, usted se va a topar con uno de los puertos más grandes llamado Jope. ¿Usted se recuerda de Jope? ¿Cuántos estuvieron aquí en la serie cuando yo prediqué sobre huyendo de Nínive? Y la historia de Jonás. Que llegó Jonás, ¿verdad? Y Dios le dijo, tienes que ir a Nínive. Y el brother llegó más bien y se montó a este puerto que se llama Jope. Y el brother iba a ir a Tarsis, que es más largo, ¿verdad? En vez de ir a Nínive, a donde Dios le había dicho que tenía que ir, ¿verdad? Entonces, Jope era un puerto muy grande que era lo que daba el permiso para poder, vuelvo a repetir, para poder dar paso a todos esos países que estaban de ese lado del mundo, para poder venir a Francia, Italia, España, ¿verdad?, a Grecia, todos esos lugares. Importantísimo entender eso geográficamente. Yo soy mucho de mapas, ¿los aburro con mis mapas? No, es que geográficamente yo tengo que entender a dónde es que estoy en esta vida para ver para qué dirección. Entonces, para mí los mapas me ayudan mucho visualmente como para entender la Biblia, cómo es que se sitúe toda la situación. Entonces, Jericó es conocido como uno de los pueblos más antiguos del mundo. Inicialmente el agua de esta ciudad de Jericó siempre había estado bien mala, hasta el punto donde todo lo que sembraban en la tierra, nada producía, todo cultivo agarraba y se moría. Tanto así empezó a afectar lo del agua que los animales empezaron a morir, y eso se formó en un problema. Entonces llegaron los líderes de esta ciudad y empezaron a quejársele en aquel entonces a los líderes espirituales. Y esto se registra bien atrás, hace muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21, donde el profeta Eliseo fue específicamente a este pozo. Si me lo ponen allá arriba, por favor. Fue específicamente el profeta Eliseo. ¿Cuántos han leído de Eliseo? Está rough esto. Ok, el profeta Eliseo es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que fue el que vino después de Elías. Entonces llegó Eliseo, un profeta que Dios usó, un hombre, ¿verdad? Y le dijo, ven y tira un montón de sal en este pozo. Cuando el profeta agarró y tiró ese montón de sal en ese pozo, específicamente ese pozo, así es como se ve hoy en día. Usted puede decir, pero pastor, qué raro, porque esas palabras allá abajo dice Elisha Fountain, eso está en inglés. Y es que todo el mundo, gente de todo el mundo viaja, específicamente a Israel, para ver este pozo, porque fue un milagro gigantesco lo que sucedió ahí. Cuando el man tiró la sal en ese pozo, sanó todas las aguas en Jericó. Ok, entonces tirando esa sal, pudo sanar todo eso. Jericó siempre ha estado localizado en un lugar muy espectacular, ¿verdad? Una belleza, un paisaje bellísimo. El problema siempre había sido el agua, pero desde que Dios usó a ese profeta, resolvió eso, y hasta el día de hoy fluye agua riquísima en ese lugar. Desde el milagro del agua, Jericó es conocido como, en el tiempo de Jesús, como la ciudad de las palmeras datíleras, y son unas palmeras que producen un fruto muy diferente a las que usted y yo conocemos, que tiran un coco, y ese coco tiene agua de coco. ¿Cuántos han tomado agua de coco?
Ahí sí todo el mundo, ¿verdad? Ahí sí todo el mundo, ¿verdad? Ahí sí todo el mundo conoce el agua de coco. Ok, bueno, daltílera son unas cositas que son como un coquito, pero más pequeñito y son como más abundante. En mi país le decimos que es como un pejibaye, pero yo sé que, digamos, en Colombia yo creo que le llaman chontaduro. Y se lo comen con miel ustedes, ¿es así? No sé cómo le dirán en otros lugares, en mi país no lo comemos con mayonesa y ese es donde se arma el problema de que usted lo come diferente, yo lo como con café, usted lo toma con Coca-Cola, no sé cómo se le enredo. Pero bueno, eso es para que entiendan de que hoy en día es conocido por esa palmera, es conocido por su vegetación. Ojo lo que hizo el agua en ese lugar, ¿verdad? Conocido por sus árboles sicomoros y conocido por la rosa, le llaman la rosa Jericó, porque es una rosa que se seca, seca, seca y usted dice, esto es basura. Y de la nada se vuelve otra vez a revivir. Entonces sobresale por su, ¿verdad?, fértil aún estando en una zona de desierto. Jericó era uno de los centros de recaudación de impuestos más grandes en el mundo. Y seamos realistas, a nadie le gusta aquí pagar impuestos. Yo no sé si a usted le gusta, ¿verdad?, agarrar mucho de su dinero y dárselo al IRS, tanto que nos costó ganarlos y bueno, pero esa es la ley y la vamos a cumplir. Y eso era lo que sucedía en Jericó, se recaudaba mucho de los impuestos. Entonces Jericó empezó a desviarse, ¿verdad? Y se prestaba mucho para extorsión, ¿verdad? Para extorsionar a la gente, engañar a la gente, estafar a la gente. Se podría decir que estaba lleno de mafiosos y de gente corrupta, ¿verdad? Los cobradores de impuestos eran vistos como traidores porque eran israelitas. Recordemos de que esto es zona israelita, ¿verdad? Pero eran israelitas contratados por los romanos. Finalmente trabajaban para Roma y como Roma controlaba toda esta región, pues los cobradores de impuestos se ganaban la vida estafando a su propia gente, ¿verdad?, su propia raza y su propia sangre. Y esto nos lleva al desarrollo de esta historia de un hombre que veremos que hoy, aunque usted no lo crea, se llama la historia de Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Zaqueo? Esa no me interesa que se la sepan porque se las voy a contar después, sí, entonces se salvaron en esa. Pero Zaqueo era jefe de cobradores en Jericó, él era jefe de muchos cobradores de impuestos. Zaqueo había llegado a la cima de su profesión, ya tenía personas cobrando para él. Así que ya él no tenía que estafar a la gente directamente, sino que él agarraba y ponía a otros a estafar por él. Zaqueo estaba a punto, ¿verdad?, en el punto más alto de su profesión y en el mercado más grande que producía dinero y tras de eso en la ciudad ideal para desarrollar esta profesión. Era increíblemente exitoso y muy, muy rico, ¿verdad? Pero no era feliz. No era completo y la verdad es de que estaba solo en esta vida y lo que pasa es de que cuando usted lo llega, y lo digo por experiencia propia, usted llega a tenerlo todo en esta vida, ya nada es un reto. Y ya nada de este mundo verdaderamente usted nota que sea un reto o que lo haga feliz, pero usted empieza a notar de que usted carga un vacío inexplicable muy dentro de usted y usted no sabe cómo ponerlo en palabras y no sabe cómo llenar ese vacío y usted ya probó todo allá afuera en el mundo. Pues eso es lo que estaba viviendo Zaqueo en ese momento. Había escuchado de que había un tal Jesús allá afuera, ¿verdad?, que recibía personas como él. Porque si ustedes se recuerdan, uno de los discípulos que seguía a Jesús era también colector de impuestos, ¿verdad? Ese man se llamaba, esa gente es mi gente, la que está de ese lado. Entonces, trabajen en ustedes, ok, esa gente es, men, entonces Mateo era colector de impuestos también, entonces cuando él escuchó eso, dijo, men, conozco es que Jesús, ¿verdad?, recoge y trata con gente como yo, ¿verdad? Entonces, tras de eso, ¿verdad?, se regó la bola de que venía este tal Jesús en dirección a Jericó, que iba a pasar, ¿verdad?, que iba a pasar donde él específicamente vivía y trabajaba. Ahí mismo fue donde Zaqueo tomó la decisión de que nada lo iba a detener, por lo menos, ¿verdad?, para poder ver así, echarle un vistazo por encimita a Jesús, por lo menos, desde lejos probablemente ver a Jesús pasar. Y posiblemente, solo posiblemente, y quizá Jesús me note, dijo Zaqueo, ¿verdad? Y si fuera de que Jesús me note, probablemente, no sé, pero posiblemente Jesús tenga una palabra de Dios para mi vida. ¿Cuántos aquí se alegran cuando usted y yo nos damos cuenta de que nuestro equipo favorito viene a Columbus o cerca de Columbus a jugar?
¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted se da cuenta que ya sea la selección de su país o un equipo muy favorito suyo viene cerca de Colombia, solo vemos 3, ya todo el mundo tiene miedo en contestar. Bueno, yo les voy a decir que cuando sucede eso, pues yo busco tiquetes y voy a ver esa gente jugar. O su cantante favorito que va a hacer un concierto, ya sea aquí en Colombia o cercana de aquí, la gente empieza a moverse para verdaderamente ir a buscar a ver, ¿verdad? Cómo ir a ver a esa persona en vivo. Y pues eso es lo que le estaba pasando a Zaqueo en ese momento. De todas las ciudades donde pudo ir Jesús, iba a pasar por la ciudad donde vivía él. Jesús venía para su pueblo. ¿Cuántos se alegran de que Jesús vino aquí esta mañana para encontrarse cara a cara con usted? Amén. Ok, quiero darle buenas noticias. Esta reunión no es coincidencia, Jesús la viene planificando. Le voy a explicar a dónde es que nos dice a nosotros eso. Quiero explicarles porque la Biblia habla de eso específicamente. Juan 6:44 dice lo siguiente: pues nadie puede venir a mí, esto lo dijo Jesús, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué es lo que quiere decir esas palabras? Hay otra parte en la Biblia en donde dice de que nadie puede llegar al Padre, es decir, nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesús. Entonces la única forma que tenemos acceso a Dios es por medio de Jesús. Si recibimos a Jesús en nuestro corazón, podemos tener acceso directamente al Padre. Pero antes de hacer contacto con Jesús, esta palabra específicamente nos aclara que antes de encontrarse con Jesús, el Padre viene atrayendo nuestro corazón, viene atrayéndonos a nosotros, ¿ok? Viene haciendo una atracción, una seducción dentro de nosotros, ¿verdad? Nadie recibe a Jesús en su corazón sin antes de que Dios atraiga a esa persona, que Dios vaya seduciendo, trabajando en su corazón, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara a Jericó y tuviera un encuentro con Zaqueo, ya Dios venía atrayendo a Zaqueo en su corazón. Ya Dios venía trabajando en el corazón de Zaqueo, ya venía haciéndole algo porque él ya había tomado una decisión. ¿Sabe qué? Antes de que ese brother pase por aquí, yo voy a hacer todo lo posible para ver ese brother directamente, ¿verdad? Ya estaba tomando una decisión. Entonces Zaqueo tenía un problemita. Yo digo que era un problemita pequeño, pero en realidad era un problema grande, y era de que la multitud que se iba a acumular para ver a Jesús cuando Jesús pasara por Jericó, el problema es que Zaqueo era de estatura baja, dice la palabra, o sea, era pequeñito, era bajito, y la fama de Jesús era ya tan grande que sabíamos de que nadie, y vuelvo a repetir, nadie se iba a quitar de su paso, pero para decirle: ay, Zaqueo, venga aquí adelante para que usted vea a Jesús. Nadie, porque todo el mundo, ¿verdad?, ya le llevaba una cierta contra al pobre Zaqueo. Entonces, ahora tenemos que entender que nadie llega a tener éxito como el que llegó a tener Zaqueo en esta vida por ser pasivo. Usted no llega a tener ese nivel de éxito por ser una persona pasiva. Zaqueo no se iba a quedar ahí. Su ambición le trajo creatividad y solución a lo que yo le llamo un pequeño problema. Tenía que encontrar la manera y corrió hacia adelante, se subió a un árbol sicomoro, y entonces ahí fue donde ocurrió lo que nadie jamás pensó que iba a suceder. ¿Ok? Dios usó la desventaja de Zaqueo, porque él tenía desventajas, y la desventaja era de que era bajo de estatura, pero también otra desventaja de que llevaba una mala fama de colector de impuestos, para convertir esa desventaja en una gran ventaja. Normalmente cuando usted y yo, ¿qué hacemos? Cuando usted y yo tenemos un problema, ¿nos lo dejamos nosotros o se lo llevamos a Dios? Se lo llevamos a Dios, y por lo general a mí lo que me pasa es de que yo tengo un problema, se lo llevo a Dios y Dios me lo resuelve. Zaqueo se pudo haber puesto bien negativo y decir: ¿sabe qué? No, es que yo soy bajito y corto y tras de eso yo tengo una mala fama, ¿verdad? Soy colector de impuestos y yo sé que ese tal Jesús no va a querer nada conmigo. Él se pudo haber puesto negativo, pero no, aún con todas esas desventajas decidió creer y le trajo esos problemas a Dios subiéndose a un árbol. Y yo lo puse así en mis notas para que usted lo lea muy bien, pero siempre y cuando caminemos en esta vida con una mente o una mentalidad de víctima, jamás veremos victoria. Yo le digo a mis hijas: ¿sabe qué? Hoy vamos a ganar. Se trata de tener una mentalidad de ganador para ver victoria. Pero si yo tengo una mentalidad de víctima, una mentalidad de que vamos a perder o que me voy a desaparecer, o sea, yo no sé que a usted le vaya bien, o sea... Por ahí tengo personas que me están viendo de que hay veces así, con esa mentalidad: aunque voy a morir, entro al gimnasio y de una vez con una mentalidad de ganador, aunque yo sé que me van a matar. Pero esa es la realidad. En esta vida, usted no sale adelante por tener una mentalidad de víctima o por tener una mentalidad negativa.
Entonces, Jesús se detiene. Ojo lo que sucede ahí. Jesús se detiene, mira hacia arriba. Está pasando, cruzando Jericó. Mira hacia arriba. Hace contacto visual. Y dice algo que sorprende a toda la multitud alrededor. La gente inmediatamente se inclina, porque usted sabe que la gente son chismosos, ¿verdad? Entonces, ellos llegaron y se inclinaron. Y wow, o sea, ellos están teniendo un momento, ¿verdad? En donde ellos van a empezar a hablar, ¿verdad? Y luego sucede lo que jamás usted y yo o nadie ahí pensábamos que podría suceder. Y yo quiero que usted lea esta parte de la historia conmigo. Lucas 19, del 5 al 10, vea lo que sucede. Dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Le dijo, ¡Zaqueo! Le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme en tu casa. Las palabras son heavies. Ahorita les explico por qué. Zaqueo bajó rápidamente lleno de entusiasmo. Yo no sé si usted ha visto una persona emocionada por Dios. Y yo puedo ver específicamente, yo no conozco a Zaqueo cara a cara, pero yo puedo, que alguien se baje entusiasmado y alegre, es alguien que viene viviendo probablemente una pobre vida, que lo tomen en cuenta en un instante, el brother se bajó, pero así. Alegre porque algo milagroso está a punto de suceder. Dice que se bajó lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente, mire, estaba disgustada y murmuraban. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, vea, esto que dijo, ahorita yo les explico esto porque esto es gigantesco. Puede ser que usted le ha pasado por encimita, lo ha leído así. Pero esto que dice aquí, Zaqueo, tiene un significado gigantesco. Dice, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un hijo de Abraham. Esas palabras son aún, imagínense que usted sea bien portado, sea un israelita, y que comparen a uno de los patriarcas suyos como Abraham y diga, ese brother que dejó a mi hija sin leche la semana pasada porque se robó nuestro dinero, lo acaban de comparar que él y Abraham son, ¿what? ¿Me entiende? Eso pudo haber ofendido aún más a la gente alrededor de él. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están, ¿qué? Perdidos. Hay un par de cositas en esa historia que me llaman la atención y me gustaría que las analicemos juntos. Entonces quiero que esta mañana usted y yo podamos ponernos unos lentes completamente diferentes para verlo de un ángulo diferente, ¿verdad? Por un momento yo quiero que no solamente veamos los personajes principales, sino que podamos ver aún más allá lo que sucedió alrededor, porque los detalles de esta historia nos van a armar a nosotros un panorama mucho más amplio. Número 1. Quiero hablar de murmurar. Murmurar y quejarse mata tu gozo y te separa de la presencia de Dios y de lo mejor que Dios tiene para ti. En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes se recuerdan, que en el Antiguo Testamento, en el desierto específicamente, llegando a la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías a explorar lo que podía ser la tierra prometida que Dios tanto les venía hablando a su pueblo. Yo tengo un lugar específico, un lugar especial. 10 de esos espías envenenaron un informe negativo entre el pueblo. Y la palabra usada en el texto que acabamos de leer, ¿verdad? En Jericó, Jesús y Zaqueo, dice que la gente cuando los vio a ellos hablar, ellos empezaron a murmurar. Y es similar a las palabras y a las actitudes que los israelitas tenían mientras vagaban en el desierto, en el Éxodo. ¿Sabe por qué? Porque por esa razón de haberse comido ese veneno negativo de esas 10 espías, eso resultó en 40 años perdidos en el desierto dando vueltas como tontos. Aunque Dios ya tenía la tierra prometida preparada para que ellos entraran. Y en esos 40 años Dios tuvo que hacer una limpieza de generación en generación para que entrara algo que sí estaba lleno y preparado y listo para entrar a la tierra prometida que Él ya tenía listo para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Escritura? La Escritura a nosotros nos enseña, claramente nos enseña de que cuando usted y yo tenemos asuntos, ¿verdad? O conflictos que debemos de confrontar o superar, hay 2 cositas que nosotros necesitamos para poder arreglar eso. Una de ellas es un proceso. Entender de que es un proceso. Y un proceso es una forma de decir que es un lapso de tiempo para resolver ese conflicto en tu vida, ¿verdad? Puede ser días, puede ser que dure meses, puede ser que dure años. Pero hasta que eso ya no te vuelva a crear inestabilidad,
en tu vida espiritual, emocional o psicológica. Es un proceso. Y usted entra en un proceso. Y en ese proceso nos puede decir, es que yo estoy en un proceso. No, usted tiene que tomar acción, pasos de fe para poder avanzar en ese proceso, no quedarse pegado ahí. Conozco muchas personas que en el proceso dicen, yo estoy en un proceso, pero no avanzaron de ahí, se quedaron pegados para toda la vida. Una segunda cosa que necesitamos cuando tenemos conflictos que arreglar en nuestra vida o asuntos que confrontar es el espíritu con el que debemos de confrontarlo. ¿Ok? Un espíritu negativo, un espíritu positivo. Un espíritu negativo por lo general es un espíritu falto de fe. Un espíritu positivo normalmente es un espíritu de una persona llena de fe. La Biblia advierte repetidamente que no caigamos en murmuración. Esto no representa bien a nuestro Rey, a nuestro Salvador. No es semejante imagen a Dios, como lo dice Génesis, ¿verdad? Y nos hace mucho daño. Es el resultado más grande, que nos termina haciendo demasiado daño. Y yo voy a tomarme el permisito, ¿verdad? Con todo el discúlpeme, qué pena con usted, pero los voy a llevar más allá, a darles un tip. No caigan en ser el oído que escucha la murmuración de otros. Porque hay veces usted no es el que murmura, pero hay veces viene otra gente, mire, le envenena, así como le pasó al pueblo, le envenenan el oído, ¿verdad? Y eso drena tu espíritu. Esas conversaciones siempre lo terminan drenando uno fatal, ¿verdad? Por eso tenemos que tomar acción, tener dominio propio, escuchar y de una vez como que bloquear, ¿verdad? Y quitarlo de mi vida, identificarlo, reconocerlo, ¿verdad? Señalarlo y decir, eso es murmuración y yo no voy a ser partícipe de eso. Confrontarlo, redirigir ese veneno para otro lado, ¿ok? Usted me preguntaría, pastor, ¿y usted, pastor, cómo lo haría usted? Y yo por lo general, cuando escucho murmuración, mire, yo cambio el tema. Pero tengo un truco, que siempre cuando escucho murmuración ahí mismo en el momento, cambio el tema, pero me le quedo viendo a la persona murmurando. Y si usted lo prueba, usted va a notar lo que yo siempre he notado. La gente entra como en incomodidad, como ellos mismos se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿ok? Hay un autor que me encanta de liderazgo que se llama John Maxwell. John Maxwell explica que una persona murmurándole a usted es lo mismo como un camión que pasa, ¿verdad?, a recoger la basura por todo el vecindario. Y usted por la ventana viendo ese camión, recogiendo la basura de todo el mundo, qué lindo como va limpiando, ¿verdad?, el vecindario y toda la cuestión. Usted sale con su cafecito, ¿verdad?, al frente de su casa, ¿verdad?, como para decirle adiós, ¿verdad?, al camión, ¿verdad? Y al final ese camión se parquea al frente de su casa y le deposita toda la basura de todo el vecindario que acaba de recoger en la puerta de la entrada de su casa. Y eso es exactamente lo mismo que a veces sucede cuando probablemente usted no está murmurando, pero llega alguien y mire, le murmura a usted en el oído. O sea, ese camión le acaba de depositar. Eso a veces nos sucede a nosotros en la escuela, nos sucede en el trabajo, nos sucede en redes sociales, nos sucede a veces con una llamada de teléfono, un familiar X y Y, ¿verdad? Dejan que todos lleguen y descarguen esa basura ahí en usted. Y eso al final deprime, mata tu felicidad, mata tu gozo, ¿verdad? Usted empieza a sentirse infeliz en ciertas áreas que usted no entiende. Confrontarlo y redirigir eso significa poner otras opciones en la mesa para arreglarlo ahí mismo. Antes de hablar y ser partícipe, ¿verdad?, mejor orar por esa persona o analizar que eso no está bien. Y probablemente decirle a la hermana o hermano, hermana, ya usted oró por ella, o hermano, usted ya oró por él, ¿verdad? Antes de entrar en que hay veces, ¿verdad? La sociedad hoy en día usa mucho un término que es cultura aquí, cultura allá, ¿verdad? Y a menudo yo para hacer este mensaje o para hacer otros trabajos, a veces me voy a Starbucks a hacer los trabajos que tengo que hacer, ¿verdad?, de la iglesia y ciertas cositas. Entro a Starbucks, ¿verdad?, a hacer esas cositas, y hay veces la persona que me atiende es una persona genuina, sonriente, que usted nota en su cara como amo estar aquí y lo que estoy haciendo. Y hay veces, no quiero decir que la mayoría de las veces, me topo con una persona que nada más quiere saber cuál es mi orden y para deshacerse de mí porque hay otro cliente detrás mío, ¿verdad?, y que no tiene una sonrisa, ¿verdad? Y no quiero ser juez, pero está listo para atender a la próxima persona. Entonces la palabra, que Dios no usa la palabra cultura en la palabra de Él, sino que Él usa la palabra espíritu. Por ejemplo, adorar en espíritu y en verdad, dice, ¿verdad?, la palabra. Entonces, ¿cuál es la costumbre, ¿verdad? ¿Cuál es la cultura? ¿O cuál es el espíritu con lo que estamos haciendo las cosas hoy en día? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el espíritu con el que estamos haciendo las cosas hoy en día? En mi casa se lavan los platos después de cada comida.
Nos encanta cuando la pastora nos cocina, pero entonces eso significa que siempre hay muchos platos que lavar en la casa de nosotros. Ok, muchos. Ahora, todos los que son papás en este cuarto van a entender mi próximo comentario, ¿verdad? Pero yo sé que yo podría agarrar a mis hijas y obligarlas a lavar los platos en nuestra casa para que ellas aprendan a hacer lo correcto, que es dar un mensaje a mamá, decirle, mamá, gracias por cocinarnos tan rico, vamos a encargarnos de lavar los platos para que usted no lo tenga que hacer. Pero otra cosa, que yo quiero que los papás estén conmigo en esta, otra cosa es el espíritu en que lo hacen ellos al lavar los platos. Que a veces yo una cara así como... Y yo digo, wow, ese espíritu tan sonriente y le da ama estar ahí, ¿verdad? O sea, con una cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Lo correcto es hacer las cosas con amor. Ese día, mientras Jesús inició su conversación con Zaqueo, mucha gente alrededor murmuró, ¿verdad? Renegó, juzgó. Mucha gente se perdieron de lo que Jesús pudo haber hecho con ellos, que de todos ellos, Dios dijo, no, o sea, voy a hacer lo mío con Zaqueo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Tuvo una opinión, todo el mundo llegó y juzgó. Y yo quiero dejarlos con esto, pero es que lo que pasa es que la murmuración y la queja roba la bendición muchas veces. Yo lo he vivido muchas veces. La murmuración y la queja me han robado tantas bendiciones que uno no se da cuenta. Ese día pudo no haber sido Zaqueo, pudo haber sido todos esos otros que estaban renegando y quejándose. Filipenses 2, del 14 al 15 dice lo siguiente, hagan todo sin ¿qué? Sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda ¿qué? Criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente como corresponde a hijos de Dios. ¿Y qué? No dice que se apaguen, no, brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahora, quiero hablarle una segunda cosita que yo noté en esta historia que es muy importante, y es de que Jesús hizo lo impensable, algo fuera de normal, ¿verdad? De lo normal, pero era su deber. Cuando Jesús se detuvo y todas las personas a las que él le pudo hablar, le habló a Zaqueo. Eso sorprendió a todo el mundo, se juntó con un pecador de mala fama, pero aún peor y más profundo, es de que Jesús se invitó solito a la casa de Zaqueo. ¿Cuántas veces usted ha tenido esa gente que se invita sola a su casa? Ok, yo decía, sí, normalmente no se siente bien cuando eso sucede, ¿verdad? No quiero, pero qué cool que sea Jesús el que se invite solo, ¿verdad? Que nice que sea Jesús el que se invite solo, que le diga, Julio, hoy yo debo ir a tu casa. Imagínese cómo se sentiría usted, ¿verdad? Eso sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Y Jesús, lo más increíble es de que se invitó solo, pero él usó una palabra, debo de hospedarme en tu casa. O sea, el brother no llegó solamente como ir a echarse, ¿verdad? Un plato de comida. El más se quedó durmiendo en esa noche ahí. Imagínense si su casa está patas para arriba, ¿verdad? Y llega Jesús y dice, hoy debo de hospedarme en su casa. La palabra debo me llama la atención porque yo hubiera dicho, ¿sabe qué? Me gustaría ir, o sea, Zaqueo, me gustaría ir, o quiero ir a tu casa. Pero la palabra debo fue cuidadosamente escogida por Jesús porque Jesús tenía una razón divina, una misión en esta tierra muy clara. Y es fácil para usted y para mí desviarnos, distraernos en este mundo. Decir, chanfle, estoy hablando con el man más peligroso, el man que nos puede cobrar, ¿verdad?, la vida y más bien dejarnos en deuda. Y nosotros nos podemos distraer y desviarnos y fácilmente permitir que los asuntos menores de este mundo se vuelvan los mayores o los de más preocupación o de prioridad en nuestra vida. Porque eso nos sucede muy a menudo, ¿verdad? Y perder de vista lo más importante. Es interesante, yo quiero hacer un paréntesis, pero es interesante que cuando atravesamos una enfermedad en nuestra vida, ¿verdad?, que cambia nuestra vida, o cuando atravesamos una situación tan difícil en nuestra vida, rápidamente entendemos lo que importa en esta vida y lo que no importa. Pero hay momentos en donde hay cositas pequeñas ya nos llegan a molestar y nos matan el júbilo, nos matan el gozo, cosas que usted dice, qué cosa más tonta, ¿verdad? Cosas que nos empiezan a distraer y a sacarnos a nosotros del enfoque de lo que deberíamos. En el capítulo 4 Jesús de hecho usa la misma palabra donde dice, debo de ir a predicar las buenas nuevas, debo, ¿verdad? En otro pasaje dice, debo de ir a Jerusalén. Ese debo era algo que cargaba a Jesús, la responsabilidad, el compromiso, que es un deber,
¿verdad? Y ese deber se requiere de un sacrificio. Entonces, en esta historia donde él dijo, debo de ir a tu casa, Zaqueo, Jesús no pierde el enfoque de la razón por la cual él estaba ahí teniendo una conversación con Zaqueo. Puede que esté conectando con el pecador más notorio de toda la región, pero la misión siempre había sido la misma. ¿Sabe cuál era? Salvación para la vida de Zaqueo. Salvación para la vida de Zaqueo. La gracia y el poder de Jesús, de Dios, no tiene límite. No tiene límite. Zaqueo era uno de los líderes más reconocidos e influyentes en Jericó. Si le hacemos números, si usted le hace números, Jesús pudo haber hecho esto con doble sentido. Porque, entiéndame en esta parte, un líder tan influyente como lo que era Zaqueo, si Zaqueo llega a los pies de Jesús, entonces, ¿quién no podría llegar a los pies de Jesús? Si ya llegó el más corrupto de todos, ¿quién no podría llegar a los pies de Jesús? Eso Jesús lo pudo haber hecho al propio para influir salvación, no solamente a Zaqueo, entendiendo de que entra por Zaqueo, pero termina manifestándose en media otra persona allá afuera. Que eso me lleva a mi tercer punto. Zaqueo encontró lo que buscaba en Cristo, su vida cambió y otros fueron testigos de este cambio. Encontró que el dinero y el poder, no lo eran todo, no lo podían dar todo. Y en un instante este hombre, mire, fue transformado. Transformado no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Lo que Zaqueo hace es igualmente de casi que imposible de imaginarse en comparación de lo que impensable que hizo Jesús. Zaqueo ofreció la mitad de su dinero a los pobres y si alguien reclama estafa, le iba a ofrecer 4 veces, ¿verdad? Lo que se había robado. Vea, le aseguro que ahí usted y yo estaríamos escuchando, que llegó el brother, ¿verdad? Después de que nos había estafado, nos dejó en la calle, básicamente con una gallina y un pedazo de pan debajo del brazo, y donde usted escucha que el brother que nos rompió a nosotros la vida entera en finanzas, llega y dice, pero le voy a devolver 4. Sí, yo estaríamos, un momento. Ese man acaba de decir, ¿qué? Que va a devolver 4 veces lo que nos robó. Oh, wow. Y usted, vea, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay encuentros y situaciones que le suceden a uno en esta vida muy únicos, que usted sabe que no son nadie más que Dios. Y estoy seguro que en ese momento esa certeza Zaqueo la estaba sintiendo. Él estaba sintiendo muy profundamente, ¿verdad?, de que lo que estaba sucediendo en ese momento no era nadie más que Dios. En un momento así usted tiene certeza de que nada de lo que pueda suceder en ese momento puede ir mal. Porque solamente Dios puede controlar un momento como eso. Entonces, ofrecer restitución, dar la mitad de sus bienes a los pobres y con la otra mitad hacer devolución de los fraudes cometidos, fue mucho más allá de lo que la ley israelita requería. Súper inesperado en la cultura de ese tiempo, ¿verdad?, para Jericó o para Zaqueo o para Jesús. Quiero explicarles por qué lo que salió de la boca de Zaqueo tenía una gran importancia y nos da a nosotros un mensaje bien fuerte. Esta es la ley del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 22. Si usted la va y la revisa, explica que un robo violento, o sea, un robo en donde alguien murió o alguien salió lesionado violentamente, un robo violento requería devolver 4 veces lo robado. Ahora, bajando de categoría, si era un robo normal, es decir, nadie murió, nadie salió lesionado, y si los bienes que se robaron se podían devolver, entonces, pero no se podían devolver, se requería de que se devolviera 2 veces lo robado. O sea, es decir, si nadie salió lesionado, si nadie salió herido, si nadie salió muerto, pero aún así esos bienes no se pudieran devolver, se requería, la ley decía que se tenía que devolver 2 veces lo robado. Ahora, veamos la situación de Zaqueo. Si el ladrón confesaba voluntariamente, que era lo que estaba pasando ahí con Zaqueo, y devolvía voluntariamente lo que robó, que fue lo que dijo Zaqueo, se paga el valor original, que es devolver lo original, y una quinta parte de lo que se robó. O sea, una cosita así chiquitica, ¿verdad?, del valor del original. Entonces Zaqueo decidió hacer mucho más allá de lo que la ley israelita exigía. Usted entiende que el brother, ya el dinero, dijo, ¿sabe qué? Tómelo. No me interesa. O sea, lo que estoy viviendo ahorita con Jesús no se compara a lo que estoy. Cuando encuentras algo que te llena ese vacío que yo les explicaba a ustedes anteriormente, cargándolo usted por tantos años, ya el dinero no tiene un valor y ni se puede comparar con lo glorioso que usted está sintiendo. Hay veces o lo que usted llega a experimentar con Dios, sucediendo aquí adentro en su corazón, al punto que usted está dispuesto a darlo todo por Él y dar más por Él.
Aunque venderlo todo y dárselo todo a los pobres no era un requisito, el vivir una vida marcada por la generosidad que Dios nos enseña a nosotros sí es un requisito. Sembrar en tu iglesia, ¿verdad? Para ver ese milagro que te alcanzó a ti o que alcanzó a tu amigo, que alcance a muchos otros más. Eso sí es un requisito. Nuestra generosidad debería de dar testimonio a otros de quién realmente, así como Zaqueo, de quién realmente manda ahora en este corazón, al punto en donde, ¿sabe qué? O sea, ya el dinero ya no, o sea, ya encontré algo que tiene más poder y más fuerza, que es Jesús, ¿verdad? Y no por reconocimiento, que vayan y al qué dirán, no, sino por la genuina relación de corazón a corazón, relación con Dios. Que eso me lleva a mi último punto, que Jesús afirma al mayor y al menor, ¿ok? Él vino en misión para buscar a salvar a los perdidos. Perdido literalmente significa que no está en el lugar correcto, está perdido. Hasta que sea encontrado y restaurado y puesto en el lugar correcto donde pertenece, es que ya para de ser perdido. Y una vez que hemos sido receptores de esa gracia, esa vida que Dios nos da, debemos de compartir eso con otros, ¿ok? Hasta que ellos también lleguen a conocer y experimentar a Dios en ese amor, mire, cara a cara, así como muchas veces nos ha pasado a muchos de nosotros. Nosotros estamos a la vuelta de Easter, estamos a la vuelta de Semana Santa. Y aquí es donde hay una gran oportunidad para poder invitar a esos otros que usted y yo conocemos, que probablemente no han tenido este encuentro cara a cara. O usted me podría decir, pastor, pero es que ni yo he tenido ese encuentro cara a cara. Y por eso yo quiero que todos ahorita en este momento, quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies. Y yo quiero hacer 2 preguntas de reflexión antes de orar. Y la primera es, si viniera Jesús a tu casa hoy, ¿de qué hablarían ustedes? Hágale número, si Jesús te visitara en tu casa hoy, ¿de qué hablarían ustedes? ¿Qué le preguntaría a usted? ¿O qué le preguntaría él a usted? ¿Qué sería la conversación? Hágale números a eso. Si Jesús se sentara en la mesa de tu casa hoy, a hablar contigo, ¿de qué hablarían ustedes? Y la segunda pregunta que tengo para muchos de los que hemos avanzado probablemente, ahorita mientras yo hablaba de esto y de Semana Santa, ¿quién es la persona que probablemente usted siente ahorita que usted debería como apretar pausa en su vida? Y usted dice, ¿sabe qué? Yo necesito invertirme en esta persona, yo necesito invitar a esa persona, yo necesito compartir más tiempo con esta persona. Esa persona que usted sabe que necesita un encuentro similar a lo que le pasó a Zaqueo y a Jesús. Yo quiero que usted cierre sus ojos y que con eso en mente, Padre Santo, en el nombre de Jesús, revela a mis hermanos y a mis hermanas esa próxima persona que también tiene que llegar a tus pies. Que hoy en día ya no es un árbol, ya no es una multitud la barrera o el inconveniente, sino es probablemente nuestra boca, nuestra invitación, nuestro mensaje de texto para que ellos lleguen a tus pies. Pero Padre Santo, yo también te pido, Padre, que tú nos reveles a cada uno de nosotros cómo sería esa conversación. ¿Sería una hablada de miles de horas de mi trabajo? ¿O sería una conversación de miles de horas de cuánto te amo y cuántas veces te he visto en mi vida y cómo te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida? ¿Qué conversación, Señor Dios? Revélanos a cada uno de nosotros qué sería eso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor Dios. Prepara, Señor Dios, para esta nueva etapa tan fuerte y tan buena, en donde tú vas a traer muchos milagros, que no van a requerir un árbol, no van a requerir una multitud, sino que va a requerir verte a ti, ojo a ojo, cara a cara, Señor Dios, en persona, Señor Dios. Una presencia que nos va a limpiar y nos va a hacer, pero en un instante, transformados y nuevos. En el nombre de Jesús, y todos decimos...